8 de la mañana. Finalmente, Oscar, se determinó que el voto digital no se implementará en las elecciones generales del 2026. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho sobre el voto digital que no resulta viable su aplicación inmediata tras una auditoría técnica. Sobre este tema vamos a conversar con Martín de Acevedo, experto en Derecho Electoral, para que nos explique la implicancia, por qué motivo no se va a ejecutar y básicamente de manera gráfica también cómo es y cómo opera el voto electrónico. ¿Cómo está, Martín? Buenos días. Buenos días, señorita Oscar, señor Oscar, ¿cómo está? Y Diana, amigos de Radio Programas, tengan ustedes muy buenos días. Martín, a sus órdenes sobre el tema. Sí, lo que pretendemos saber es cuán importante es el voto electrónico y cómo funciona. Muy bien, el tema es que esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones a nosotros nos genera, a los que estamos metidos en este tema hace muchísimos años, sentimientos encontrados, porque ya en el 2015 se ensayó el voto electrónico en el Perú, camino a que dentro de muy poco tiempo, se decía entonces, estaríamos ante lo que en otras partes del mundo, en otros países, en casos de procesos electorales y de consultas populares de diversa naturaleza, se llama o se denomina ya cero papel, es decir, no hay la intervención de la mano del hombre con la finalidad de que por ahí se pueda manipular los resultados, porque de lo que se trata es justamente de garantizar que la votación, en este caso de las elecciones generales del próximo año, del 12 de abril, la votación se traduzca de manera auténtica, libre y espontánea, traduzca, decía yo, la voluntad ciudadana, es decir, no sea manipulable esta, nos brinde seguridad y efectivamente no afecte la confianza y la integridad del proceso electoral. ¿Cómo está, señor Martín? Buenos días. ¿Cuál iba a ser la ventaja, por decirlo así, si es que este voto ya se podría aplicar? Se había dicho que era para un sector de la población, por ejemplo, para la policía, este voto digital. O sea, ¿cuál es la ventaja a diferencia del voto tradicional que tenemos? Claro, ahí hay que hacer una precisión, que esa excepción, como a toda regla, se mantiene. Los militares, los que trabajan ese día, que son en total 9.000, ha estado diciendo hasta el momento la OMPE, más o menos ciudadanos, que van a votar de esa manera, ¿no? Porque obviamente sus trabajos, ellos mismos, los funcionarios de los tres entes del sistema, de la OMPE, del jurado y de la RENIEC, ellos mismos van a acceder a este tipo de votación como excepcionalidad. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que uno puede comenzar a votar, como en otras partes del mundo ocurre, 3 meses antes, con la tranquilidad, desde la pasividad de su hogar, conversando con sus familiares, analizando con esa tranquilidad que da el hecho de estar dentro de un hogar o de tu oficina y a solas con tu conciencia y votación espontánea y objetiva, luego se traduzca en unos resultados que el día de la, digamos, signado como el día de la consulta popular, como se denomina técnicamente, cuando ya las personas, los ciudadanos en este caso, van a emitir su voto voluntaria y espontáneamente, disminuiría ese día, por ejemplo, la cantidad de personas que irían a votar física y personalmente porque así lo decidieran o así lo quisieran hacer. Luego, ahora lo cierto es que el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que no resulta viable su aplicación. ¿Qué elementos se ha tomado en cuenta en esta auditoría, en esta evaluación, para dejar de lado el voto digital? Desde ese punto de vista me parece muy responsable el otro sentimiento, que el jurado, habiéndose demorado, tomado 2 meses nomás de lo que se ofrecía, que lo podría hacer hasta en 3 meses o lo debería hacer en esa cantidad de tiempo, ha tomado hasta 5 aspectos a saber, ¿no? Uno de ellos es la estructura tecnológica que se tiene en el país, la seguridad digital, los componentes de este sistema, las pruebas que se han llevado a cabo para ver si técnicamente funciona y obviamente la certificación final que ellos, conjuntamente con alguna asesoría técnica dentro de su propio organismo como externo, desde el punto de vista normativo y regulatorio, ha tomado. Es decir, finalmente el sistema no es fiable. Lo que se nos está ofreciendo no es fiable y por ahí viene el hecho de que
tengamos ese otro sentimiento de la responsabilidad por parte del árbitro del proceso, que es el Jurado Nacional de Elecciones, que nos parece que en esta ¿por qué no es viable? oportunidad Porque si está la todo bien. posibilidad de suplantación, pérdida de datos, ¿por qué no sería viable? O no es viable ya, porque finalmente es una recomendación que ya ha dado este equipo de Porque lo que especialistas. estoy diciendo en pocas palabras y en castellano común y concreto para que nos entienda la población, el sistema es vulnerable, es perforable en cualquiera de sus etapas, antes, durante y después del proceso de la consulta popular. Es decir, si yo empiezo a votar antes, o el día mismo de la votación, o luego cuando se traslada dentro del sistema los votos, no hay una seguridad de modo que evite riesgos y no afecte entonces la confianza y la integridad del proceso, para que nadie salga, además en una elección con 36 opciones de partidos políticos que finalmente han calificado para ello, nadie salga a decir y a gritar como en otras oportunidades se ha dado, y ojalá que así sea esta vez también, de la forma como finalmente se lleve a cabo, nadie salga a gritar que hubo fraude en las elecciones generales del próximo año. Ahora, esta decisión que toma el Jurado Nacional de Elecciones, obviamente las observaciones que presenta y que la OMP tendría que revisar muy bien, implicaría que, por ejemplo, para las elecciones regionales que se van a tener el próximo año, ¿se podría plantear nuevamente la posibilidad de este voto? Sí, lo que la OMP seguramente va a ver reflejado en la resolución, porque hasta ahora solamente ha habido un comunicado por parte del jurado, en la resolución específica va a haber reflejado las observaciones precisas, técnicas, que debe seguir trabajando la OMP a través de su personal y a través de sus consultorios, desde el punto de vista de subsanar ello. Y ahí nos parece que en el Perú en general, no digo solamente la OMP, en materia tecnológica hemos avanzado poco y probablemente se vea reflejado en este tipo de resultados con una entidad como la OMP que trabaja seriamente, pero que de repente el personal de mando medio, estoy diciendo, no está preparado para ofrecernos un software, como técnicamente se dice, con la certeza de que va a funcionar y no va a ser perforable o violable o violentable y nos daría un resultado definitivo. En conclusión, tiene que seguir mejorando ello. Se podrá solucionar para las elecciones municipales y regionales del 4 de octubre del próximo año. A nosotros nos parece que sí. No obstante que ambos cronogramas se monten y se superpongan por alrededor de 15 a 20 días, sobre todo entre abril y junio del próximo año. Claro, que tiene que funcionar cuando se garantice la transparencia y que no exista vulnerabilidad en el proceso electoral. Bueno, en el 2026 ya es complicado, ni en los próximos procesos electorales. Señor Martín Acevedo, gracias por estar en la rotativa del aire. Buen día, sus órdenes. Buen día. Muchas gracias. 7:15, Diana. Sí.